Bueno, este video va a ser un poco diferente el tema y se llama el simio acuático. Es la teoría del simio acuático. En los 90 leí un libro llamado El agua, la vida y la sexualidad, escrito por el obstetra francés, el doctor Oden, Michel Oden, reconocido por sus partos en el agua. Él notó la fuerte atracción que muchas mujeres sienten hacia el agua durante el parto. En este libro él mencionó el trabajo de Elaine Morgan, 1920-2013, quien consideró la posibilidad de un Homo ancestral como simio acuático, particularmente adaptado a las zonas costeras. Yendo hacia atrás, antes de Elaine Morgan, Wood Jones, 1879-1954, doy fechas para que nos ubiquemos un poco, antropólogo y anatomista, se preguntó por qué los humanos, a diferencia del resto de los primates, teníamos una capa de grasa subcutánea, esa capita que nos da las agarraderas del amor. Y otro científico, Alistair Hardy, 1896-1985, biólogo marino, la relacionó con la grasa de los mamíferos acuáticos. Esto, con la casi total ausencia de pelaje, resultó ser una característica muy particular entre los simios. La capa de grasa subcutánea es una característica que favorece la vida en un entorno acuático, debido a su capacidad y aislamiento térmico, aerodinámica o hidrodinámica, flotabilidad y reserva de energía. Algunos estamos más adaptados que otros. Hardy, temiendo la reacción negativa de la academia, mantuvo su hipótesis en secreto durante casi 30 años. Esto también le pasó a Darwin, que mantuvo su hipótesis en secreto durante unos cuantos años. Cuando Hardy la presentó en el British Sub-Aqua Club, no fue bien recibida por la comunidad científica, que defendía la teoría de la descendencia de los primates de los árboles a la sabana. Temiendo una reacción violenta contra una idea tan radical, mantuvo esa hipótesis en secreto hasta 1960, cuando habló y posteriormente escribió sobre el tema, que posteriormente se conocería como la hipótesis del simio acuático en los círculos académicos. Y él dijo, mi tesis es que una rama de este linaje primitivo de simios se vio obligada por la competencia con la vida arbórea a alimentarse en las orillas del mar y a cazar mariscos, erizos de mar, etcétera, en las aguas poco profundas de la costa. Quiero aclarar, la hipótesis del simio subacuática no quiere decir que hubo un Aquaman en el medio y que después vinimos nosotros. Era simplemente un simio que andaba chapoteando y vadeando en el agua. Y eso explicaría la posición bípeda. En 1942, el paleontólogo alemán Max Westenhofer, 1871-1957, analizó diversas características humanas: falta de pelo, grasa subcutánea, regresión del órgano olfativo, también la protuberancia de la nariz, dedos palmeados, dirección del vello corporal, etcétera, que podían haber derivado de un pasado acuático, citando a varios autores que habían hecho especulaciones similares. Señaló la falta de vello corporal en los humanos como análoga a la misma falta observada en ballenas e hipopótamos, unido a la capa de grasa subcutánea que tienen los humanos. Y todas estas conclusiones también están en el libro de Michel Oden, El agua, la vida y la sexualidad. Muchos años después, en la década de 1990, la tesis de la sabana fue descartada, ya que la evidencia paleontológica situó su formación posterior a los cambios evolutivos que nos separaron del resto de los primates. O sea, la evidencia indicó que la adopción de posición bípeda fue anterior a la formación de la sabana. O sea, la sabana no fue la presión evolutiva en este caso. La hipótesis de la sabana o teoría de la sabana es una antigua explicación de por qué los primeros ancestros humanos evolucionaron para caminar sobre dos piernas, bipedalismo. Esta hipótesis sugiere que a medida que el clima de África se volvió más seco, los bosques se redujeron y las praderas abiertas, sabanas, se expandieron. Nuestros ancestros, que antaño vivían en los árboles, se adaptaron a la vida terrestre caminando erguido, lo que les permitió ver por encima de la hierba alta para detectar depredadores o presas,
recorrer largas distancias eficientemente en paisajes abiertos y tener las manos libres para transportar comida, herramientas o bebés. Pero en la década del 90, la tesis de la sabana fue descartada, ya que la evidencia paleontológica situó su formación posterior a los cambios evolutivos que nos separaron del resto de los primates. Estudios climáticos y ambientales indican que los bosques aún cubrían gran parte de África cuando surgió el bipedalismo, lo que significa que las praderas abiertas no fueron la fuerza impulsora. Surgen otras hipótesis, entre ellas la hipótesis del vadeo o hipótesis del simio acuático, controvertida. Fue popularizada por Elaine Morgan en la década de los 70, pero está basada en trabajos anteriores, por ejemplo, Hardy y Westenhoff. La idea es que los primeros humanos pasaban tiempo en aguas poco profundas y caminar erguido era una adaptación para desplazarse en ellas. Evidencia. Los humanos tenemos una capa de grasa subcutánea poco común en mamíferos terrestres, común en los acuáticos. Las crías humanas contienen la respiración instintivamente en el agua, de forma similar a los mamíferos semiacuáticos. Algunos fósiles sugieren que los primeros bípedos vivían en humedales en lugar de sabanas abiertas. Muchos investigadores descartan esta teoría debido a la falta de evidencia fósil directa y a la ausencia de adaptaciones acuáticas, por ejemplo, manos o pies palmeados, que sería difícil que apareciera en un fósil de huesos si teníamos palmas. No se vería, creo. Bueno, no importa. Hay otras hipótesis que vienen a suplantar la de la sabana, solo las nombraré, ninguna se ha confirmado 100%. Hipótesis de la alimentación postural, hipótesis de la termorregulación, hipótesis de la eficiencia energética, carrera y resistencia, hipótesis del transporte, uso de herramientas, transporte de alimentos, hipótesis de la exhibición de amenazas, intimidación y beneficios sociales. Ninguna se ha confirmado 100%. La hipótesis de la evolución humana basada en el agua afirma que la selección de las habilidades de vadeo, natación y buceo, así como la obtención de alimento en hábitats acuáticas, han afectado significativamente la evolución del linaje que condujo al Homo sapiens. Elaine Morgan, en su libro El simio acuático, publicado en 1982, retomó las ideas de Hardy y también se preguntó por qué, si nuestro genoma es tan similar al de los chimpancés, nos vemos tan diferentes. Caminamos erguidos sobre dos extremidades y no tenemos pelaje, mientras que los chimpancés son cuadrúpedos y peludos. Es un hecho que muchos parientes acuáticos de otras especies han perdido su pelaje, como las morsas, los delfines, los hipopótamos y los manatíes. Los elefantes y los rinocerontes tienen ancestros acuáticos, lo que explicaría su falta de pelaje. No todos los animales acuáticos carecen de pelaje, pero su ausencia se considera una adaptación al medio acuático. Otra característica es el bipedalismo, aunque otros primates pueden hacerlo opcionalmente. Todos lo hacen sin excepción cuando se mueven en el agua. La capacidad de contener la respiración a voluntad solo se observa en mamíferos y aves marinas. En los mamíferos marinos, la nariz parece tener válvulas que cierran la entrada de agua. Sin embargo, esta oclusión se produce al relajar los músculos de las fosas nasales. Los humanos tenemos la capacidad, así, ¿ven?, de dilatar las fosas nasales con los mismos músculos. Cuando se relajan, no se cierran. El efecto de buceo, también conocido como respuesta de buceo y reflejo de buceo de los mamíferos, es un conjunto de respuestas fisiológicas a la inmersión que optimiza la distribución de oxígeno al corazón y al cerebro, lo que permite la inmersión durante un tiempo prolongado. El reflejo de buceo se manifiesta con fuerza en mamíferos acuáticos como focas, nutrias, delfines y existe como una respuesta menor en otros animales, incluyendo humanos y aves buceadoras, como patos y pingüinos. Los humanos adultos generalmente mostramos una respuesta leve, siendo la excepción el pueblo Sama Bajau de cazadores, buceadores. Este es un caso notablemente atípico. El reflejo de inmersión se desencadena específicamente al enfriar y humedecer las fosas nasales y la cara mientras se contiene la respiración. Los efectos más notables se observan en el sistema cardiovascular,
que presenta vasoconstricción periférica, porque no necesitamos sangre y oxígeno ahí, disminución de la frecuencia cardíaca, redirección de la sangre a los órganos vitales para suplir oxígeno a esos órganos y liberación de glóbulos rojos almacenados en el vaso. Nuestra evolución no tuvo nada que ver con las sabanas africanas. Una actualización de las teorías acuáticas dice que todos los homínidos, pan, homo y gorila, tuvieron ancestros acuarbóreos, agua y árbol. Frecuentemente vadeaban bípedamente y trepaban con los brazos por encima de la cabeza en los bosques pantanosos. Los gorilas de tierras bajas y los bonobos todavía vadean bípedamente, a veces o con frecuencia en los pantanos forestales. Probablemente la mayoría de los homínidos, perdón, del Mioceno ya eran acuarbóreos, erguidos. Entonces, no resulta tan alocada la idea de que el bipedalismo pudo ser efecto del vadeo en el agua. Esto también explicaría esa defectuosa adaptación al bipedalismo en tierra que nos genera tantos problemas de columna. En definitiva, si aceptamos la hipótesis de la sabana durante tanto tiempo, estando esta errada, yo elijo aceptar esta hipótesis hasta que se confirme alguna de las otras, simplemente porque me parece hermosa, resueno con ella y por eso la comparto. Los invito, si quieren, a dejar sus comentarios, si tienen algún tipo de experiencia o si han leído algo más en relación a esto. Gracias.